Vamos a hacer una traducción un poquito más. ¿Qué quiero decir con la ruptura con el modelo tradicional de televisión? Pasa la siguiente. ¿Sí pasa? No. Me parece, pasate el PDF porque no funciona así. Bueno, la tecnología que siempre ayuda, supuestamente. Entonces, bueno, y la otra cosa que les quería comentar es, Ariel comentaba al principio cuál es la reputación pública del sindicalismo, ¿no? Y a mí siempre me gustó mucho un estudio de Manuel Morea Araujo, que falleció hace poco, y Manuel lo tenía, hace una encuesta desde el año 83, que siguió continuando hasta, bueno, sigue continuando al día de hoy a través de Ipsos, y me pregunta, ¿cuál de los siguientes grupos sociales usted cree que aporta más al crecimiento de la Argentina? Y dentro de esos grupos sociales usted tiene el sindicalismo, la clase política, los empresarios, los industriales, los jueces, los financieros, los banqueros, y así sucesivamente. Lo interesante es cuál es el grupo social que los argentinos consideraban que más aportaba al crecimiento del país en 1983. No es el sindicalismo, pero casi. ¿Quién dijo sindicalismo? Un poco optimista. Era el segundo. ¿Quién era el primero? Los políticos. Y tiene sentido cuando lo ves en ese momento, porque es en el año 83, cuando el reverdecer democrático, claro, es genuino, es verosímil la trama. Lógico, eran los embajadores del nuevo tiempo. Y esa línea histórica desde el año 83 hasta el 2015 empieza taca, sigue cayendo, van a ver un gran crash en el 2001 y así sucesivamente. Y lo que van a ver también, si vieron esa línea histórica, es que eventualmente hay dos como grandes corrientes. Una de las corrientes de los grupos, digamos, que están ligados a las instituciones públicas, como sindicalismo, jueces, clase política, y después los que están ligados más al sector privado, o por lo menos al sector de la producción, digámosle, que son los empresarios, los industriales, los intelectuales y demás. Entonces, el primer punto, si ustedes tratan de desarrollar una comunicación, y ustedes como autoridades que van a comunicar ya parten con una reputación baja, ¿es más fácil o es más difícil comunicar? ¿Parten 1-0 o parten 2-0? Bueno, entonces, ahora sí. ¿No? La prueba no está validada. Trucho. Bueno, pero eso es porque es un... No, para no perder tiempo. ¿Es eso? Sí. Bueno, entonces pasar al otro y listo. Y los voy contando. Ahora cuéntenme cuántos de ustedes, cuando se levantaban, cuando eran chicos, tenían eso que nosotros le llamamos señal de ajuste. ¿Se acuerdan de qué es señal de ajuste? ¿Nos quiere contar qué es la señal de ajuste? La señal de ajuste en la televisión analógica era una figura que tenía toda una dispersión de colores. En esa época era de blanco a negro, con todos los grises, con ángulos para ajustar la cámara a lo necesario, todo el equipamiento interno de un canal de televisión a lo que debía. ¿Por qué? Porque todos los días había que ajustar el equipamiento para que el blanco fuera blanco. Bien. Si el ajuste entonces es, lo pueden haber visto en televisión o cuando ponen una película en VHS, un viejo, les iba a aparecer las barras que en distintos colores. Tenían los colores medio raros, colores cian, ¿no? Medio estridentes. Hay dos cosas, está la parte técnica de la señal de ajuste y está la metáfora que me gusta usar de la señal de ajuste. La parte técnica, efectivamente, la que nos decía el compañero, y es que se usaba los colores para usar la sintonía fina y efectivamente si la barra de color era el color que tenía que ser para que el personaje de nuestra novela no sea verde, sino que sea más o menos clarito. Pero la señal de ajuste es una metáfora de otra época. Cuando yo me levantaba un sábado a la mañana, para mí la señal de ajuste era más la imagen, el símbolo del aburrimiento. Yo me levantaba un sábado a la mañana, prendía la televisión, mis viejos estaban durmiendo y ¿qué había? Señal de ajuste. Y si veía señal de ajuste, me levantaba el sábado a las 9 de la mañana, significaba dos cosas. Una, que tenía que esperar 2 horas hasta que empiece un programa. Y la segunda, que cuando empezaba un programa aburrido que era Nubeluz. Y después se arrancaba Chabelito. ¿Sí? Está más viejo que yo. Con lo cual, sí. Y esto que probablemente les ha pasado a muchos de ustedes, pero representa otra cosa más. Y es que hay una oferta acotada de entretenimiento. ¿Bien? Y esto es lo central de todo esto. Nosotros nos levantamos, yo me levantaba esos días y tenía 3 canales de televisión.
de los cuales 3 tenían señal de ajuste. Uno arrancaba a las 11, otro a las 12 y uno a la 1. De vuelta, 3 canales. No tenía el teléfono, no tenía la computadora, yo era chico, no prendía la radio. 3 canales, con horarios limitados. Eso hacía, y ojo, porque esto es parte de los grandes manuales de comunicación anteriores, que uno tenía la idea, por lo menos la impresión, de que uno iba a un canal de televisión, cuando daba una entrevista, esa entrevista tiene un rating muy alto, porque había 3 canales. Si había 3 canales y yo una entrevista, efectivamente esa entrevista llega. Eso no existe más. Cuando uno iba en el programa de Neustadt en los 90, Carlos Neustadt tenía un programa de periodismo político, ¿cuántos puntos de rating tenía Neustadt? ¿Quién quiere decirme? Tiren, por tirar. No, 70. 23 puntos de rating yo voy a tener para Carlos Neustadt. No, ahora vamos a hablar quién tiene más. ¿Quién fue el programa de mayor rating de la televisión argentina? Histórico. No, más de los 90. Recuerden, 3 canales no pueden competir contra 15. Tinelli no puede competir con 15 canales. Grande Pa. Muy bien. Usted, el alumno. ¿Qué hizo? Grande Pa, efectivamente tuvo 62 puntos de rating. ¿Cuál fue el segundo programa más visto en la historia de la televisión argentina? Y ese sí es de esta época. Encadena el debate presidencial del balotaje de la última elección. Encadena todos los canales más YouTube. Porque no existe más. No existe más la posibilidad de que en 3 canales uno virtualmente llegue. Entonces parte de los manuales de comunicación normales es cuando uno que dice, uno tiene que tener un mensaje, desarrollar el mensaje y después ir al medio y transmitirlo. Bárbaro. Llegás al medio y lo transmitís. Hace 20 años. Hoy vas a cualquier canal de televisión y tiene 1, 2, 3 puntos de rating. 4 puntos de rating. ¿Cuál es el programa de periodismo político con mayor rating en la televisión argentina? Periodismo para todos. 2.5. La Nata, si quieren, pero no hace entrevistas. 12, 11, 9. No hay más. Entonces esto hace otra cosa. Que antes virtualmente había menos canales de comunicación y lo difícil era el acceso. Entonces en la era de los 90, en la era de las relaciones públicas, el tema era quién tiene el mejor operador de prensa para llegar a los medios de comunicación. Si yo llevo a los medios de comunicación, mi mensaje llega. Yo tengo un operador que me lleva a Clarín. Cuando llevo a Clarín, Clarín vendía 700.000 ejemplares. Yo llevo a Telefe, Telefe tenía 20 puntos de rating. Si yo hago que mi candidato, mi legislador o mi sindicalista esté en alguno de esos canales, el mensaje llega. Eso no existe más. No existe más en los diarios, no existe más en las radios, no existe más en la televisión. Entonces el problema ya no es tanto el acceso, porque virtualmente todos y cada uno de ustedes puede acceder a los medios de televisión o a la radio. El tema es cuando accedo, ¿cómo soy recordado? O sea, ¿cómo logro? Si antes había 3 canales, virtualmente yo estaba aburrido, ponía 1, 2 o 3 canales, no tenía otra opción. Hoy tengo 30. ¿Cómo hago para llamar la atención? Eso no pasa más. Lo que nos lleva al siguiente punto. Y había una frase de Umberto Eco que me gustaba mucho. Umberto Eco, el semiólogo italiano, un par de años antes de fallecer, él empieza a dejar de dar notas en televisión. Entonces un periodista de un medio gráfico le hace una pregunta, le dice, ¿por qué usted, que fue una figura pública y de gran debate televisivo durante muchos años, ha dejado la televisión? Y Eco le dice, porque siento que no estar en televisión es un signo de elegancia. Justamente para demostrar este hecho de que cualquiera hoy en día podía estar en televisión. Y que ya no diferenciaba, no desempataba absolutamente nada de estar en televisión. ¿Hasta acá hay alguna duda? Bien. Entonces sabemos que efectivamente la estructura de los medios de comunicación hace que cada vez el mapa de medios sea más un archipiélago de islitas pequeñas, donde nunca podemos tener cautivo al público. Y nos pasa otras cosas adicionales a esto. Y es que ahora no tenemos una estructura de la atención focalizada en 3. Tenemos una nueva estructura de la atención que está multiplicada, que es lo que nosotros le llamamos pantalla dividida. Y que sobre todo pasa mucho en los públicos politizados. Y es que están mirando la televisión y mientras mirás la televisión o tuiteás o mirás qué es lo que Twitter está comentando sobre eso. O algunas otras redes sociales, qué es lo que comenta sobre eso. Y eso es otra cosa adicional. Y es que no solamente haya más dispersión en los canales, haya más dispersión en el ciudadano. El ciudadano tiene más estímulos visuales que lo dispersan, que nos hacen olvidar.
Vamos a hacer un ejemplo. Ustedes creo que tienen claro, ¿no? Y si no, conversemos un poquito, que el hecho de que estemos hoy en un programa de formación sindical, un día de lluvia, aquí todos encerrados, hace que seamos un subgrupo particular de la sociedad argentina que está más interesado, si quieren, por la cosa pública que la media. Entonces yo les hago este ejercicio. Por favor, levante la mano el que me quiera ayudar. Trate de decirme a alguien una frase textual, la que fuere, de una entrevista que hayan escuchado de la última semana. Vale periodista, vale vedette, vale político, vale sindicalista, vale deportista. Díganme una frase textual. Díganme una entrevista que hayan escuchado o visto la semana pasada. Ah, Maradona. Maradona. No, dijo. ¿Qué dijo? Eso es lo que dice siempre, pasa. Es textual. Es textual, ¿verdad? Mucha seguridad dijo que el celular y no estaba en las redes Y si no se porque despierta. eso al hombre lo dispersa en el Bien. pensamiento. Entonces tenemos Sebrelli, Vamos a Sebrelli, por eso. Sebrelli, Maradona diciendo de él. ¿Sí? Entonces, de hace 10 años que postearon recordando el tema del campo. bien. Fíjense, gracias por los tres ejemplos. Fíjense que a nosotros nos cuesta, somos un subgrupo de vuelta particular, tenemos que frenar la pelota, reflexionar un poquito, salir del sistema automatizado y tratar de decir, ok, ¿qué fue efectivamente lo que dijo alguien? La primera reacción es buscar una entrevista. Y prendemos el ventilador de la compu y empieza a buscar una entrevista que no aparece, pero eventualmente aparece Maradona o Sebrelli porque le llamó la atención. Ahora, si a nosotros, este subgrupo particular, nos costó recordar algo de lo que hayamos visto en los últimos 10 días o la última semana, imagínense el conjunto de la opinión pública que le interesa bastante menos que a nosotros este tipo de cuestiones. Imagínense cuánto esto puede perdurar incluso 15 o 20 días más adelante. Cuando uno toma dimensión de las tres cosas, la dispersión de los canales, la dispersión del ciudadano y la dificultad de recordar algunos mensajes, uno dice, bueno, chico, comunicar no es tan fácil, o por lo menos no es tan fácil como aparentemente era hace un par de años atrás, donde había menos canales, menos dispersión y más recordación. Les voy a dar otro ejemplo. Hay un artículo, bueno, un paper académico de un académico norteamericano que hace esas investigaciones que hacen los académicos norteamericanos que nosotros nos damos el lujo de hacer, y él hace lo siguiente. Kevin agarra los noticieros de televisión, ¿sí? Noticieros de televisión. Desde el año 58 hasta el año 89. Que agarra los canales de televisión y ustedes vieron lo que nosotros llamamos los micros en televisión. Como ustedes ponen el noticiero, hay como pequeñas secciones. No sé, la crisis de tránsito en el centro de Rosario, buscando donantes para María Julia, como pequeñas secciones que hay en los noticieros. En esas secciones que hay en los noticieros hay distintos actores que dicen frases textuales. ¿Sí? Le dicen a Augusto, ¿qué piensa del tránsito en Rosario? Y yo hablo. Eso tiene una duración promedio, ¿sí? Que son los testimonios que los periodistas recogen del público. Bien. ¿Qué estudia él? ¿Cuál es el tamaño de esas frases textuales en los noticieros? Desde el 58 hasta el 89. ¿Cuánto duraba un promedio una frase textual en un noticiero en el año 58? Adivinar. Algún voluntario. ¿Cuánto dura una frase textual en un noticiero en el año 1958? 30 segundos. Más o menos, 20 segundos. ¿Quién da más? Menos. 5 minutos. 5 minutos es un montón. 5 minutos es una banda rein con él. No es el tema que te digo. Había celuloide. Sigue Bueno, tirando, el promedio es 48 segundos. sigue tirando. ¿Sí? Pero Daniel Genia arranca su serie histórica y dice en el 58 los soundbites eran 48 segundos. 48 segundos es un montón de tiempo. ¿Sí? Cuentan hasta 10 y se van a aburrir. Imagínense 48 segundos. Bueno, pero eso es la velocidad de los 60. ¿Cuánto dura un soundbite cuando termina su investigación Daniel Genia en 1989? 8 segundos. Está muy bien la fotográfica desafilado. Efectivamente tarda 8 segundos. Y aún así, si ustedes se lo ponen a contar y hagamos el ejercicio público, se van a dar cuenta que 8 segundos hoy parece un poco menos,
Y las últimas investigaciones dicen que va a bajar a 6. Tampoco va a bajar mucho más, porque no podemos hablar. Es un punto de... Pero entonces, también hay reducción de mensaje. Lo que nos lleva al siguiente punto. Y esto es, tenés un contexto mucho más disperso desde el punto de vista de los canales. Tenés mucho más dispersión ciudadana desde el punto de vista de la atención del público. Hablamos de la baja recordación de mensaje, incluso hablamos de la necesidad sintética que tenemos nosotros, si queremos participar en algún medio, de sintetizar los contenidos, no tanto porque queremos entrar en los caracteres de Twitter o en el videógrafo de la televisión, simplemente porque la atracción del público es menor. Ahora, si en ese contexto cada uno de ustedes tiene mensajes dispersos, o cada uno de ustedes tiene un mensaje distinto, lógicamente es más difícil que al final de cuentas el mensaje llegue. Yo imagino, no sé cuántos de ustedes trabajan juntos, pero si les pregunto a la mayoría de ustedes por qué tendría que afiliarme a un sindicato, probablemente algunos me digan razones similares, pero no exactamente la misma palabra. No sé cuántos de ustedes presumen que hacen lo mismo, pero seguramente algunos me darán algunas razones, algunos me darán beneficios, otros me darán razones más políticas, otros me darán razones de lucha patronal. Uno tendrá los drivers que hacen que la respuesta sea uno. Ahora, ¿qué sucede? Imagínense que cada uno de ustedes va a los distintos canales de televisión y va a dar su mensaje distinto. Ustedes, como sindicalismo, pues en definitiva son. ¿Ese mensaje tiene más o menos chance de llegar? Menos. ¿Por qué tiene? ¿Quién dijo menos? Menos. ¿Por qué menos? Bien. Los mensajes son distintos. Es disperso. Disperso. Mayor dispersión del mensaje, menor efectividad. Ahora hagamos este ejercicio, porque de paso nos despertamos. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Verónica. ¿Y tu nombre? Silvia. Bueno, cuando yo diga 3, 2, 1, Verónica y Silvia, bueno, Verónica va a decir Verónica y Silvia va a decir Silvia, Micaela va a decir Micaela y Augusto va a decir Augusto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vas a decir vos? Bien. 3, 2, 1. Verónica. No, ¿y ustedes, chicos? ¿Todos? Ah, ahora sí, ahora voy a despertarse un poquito. Bueno, ¿vamos de vuelta? Sí. ¿Ahora sí? 3, 2, 1. Ok. 3, 2, 1. Bueno, pues está bueno porque cada uno entendió cosas distintas. Eso vale un poco más de dificultad acá. Ahora, esto que es pavote, vamos de vuelta y decimos 3, 2, 1 y cada uno va a decir Argentina. ¿Sí? Vamos. 3, 2, 1. Argentina. Casi que me da vergüenza hacerlo. Pero es así de simple. Entonces, si muy a menudo tenés equipos de comunicación, gabinetes de gobierno, o incluso sindicalismo, donde cada uno tiene mensajes distintos, o cada uno le va agregando sus adjetivos, sus sustantivos y sus palabras a los mensajes. Y eso está perfecto, porque cada uno le quiere agregar su valor agregado. Pero eventualmente lo que sucede después de mucho tiempo en muchos medios es que cada uno va disgregando más. Y a todas las complicaciones anteriores que comentamos se le suma esto. Dispersamos. Quería pasar a la última parte, pero si no se ven las imágenes va a ser, no sé, si necesario, porque no se va a ver nada. Pasa al otro. No, efectivamente no, al otro. No se ven las imágenes. Bueno, paso a lo último, y es la necesidad de salir de la rutina. ¿Y qué quiere decir salir de la rutina? Si la mayor... Hay como que nosotros nos sentimos que en comunicación con las palabras se hacen viejas en la boca, decía. Y pasan ciertos tiempos y si tenemos ciertos hábitos de comunicar de cierta forma y después no llegás a reescribir o el artículo o el capítulo o el manual para decir las cosas que se modificaron, porque las cosas que se modificaron en esta campaña o en este año, dentro de 2 años van a quedar viejas de vuelta. Entonces a veces queda como que es cansino sentarse a escribir o a reflexionar sobre lo que pasó y lo que cambió. Pero ¿cuáles son las cosas que cambian mucho? El contenido. ¿Y qué quiero decir con el contenido? Si ustedes quieren hacer algo, por ejemplo, perdonen que los tome como ejemplo, ¿sí? Pero suele ser bastante habitual para los actos públicos esta foto. ¿Sí? Esta foto. Cada uno va a ver el cuadre, la foto es más o menos esta. Te voy a renombrar ministro, secretario o secretario general, lo mismo. Y probablemente después si a uno se le puede agregar distintos elementos técnicos, que decir, bueno, como acá,
tiene el cartel que dice Ministerio de Trabajo, entonces si un fotógrafo le hace un plano corto, efectivamente va a tener la referencia institucional. Y ahí está el programa o la mención que están haciendo, o el convenio que están firmando, o cuál es la razón por la cual estos funcionarios están sentados ahí. Eso pondría que sería lo técnico. ¿Cuántas fotos de estas tenemos en los diarios todos los días? Muchas. Muchas. ¿Por qué? ¿Y por qué hacemos todas iguales? ¿Funciona? Esa es mi pregunta. ¿Funciona? Ahora te voy a hacer al revés. Vamos a hacer al revés. Imagínate, no se lo vamos a hacer Máximo acá, y tampoco es el caso ejemplo, pero imagínate que Máximo esté parado en esta mesa. Máximo es mi hermano, perdón. Imagínate que Maximiliano esté parado arriba de la mesa. ¿Te llama más o menos la atención? Bien. Sin que sea necesario subirse a las mesas para llamar la atracción, porque ese no es el punto. El tema es cuántas de las formas protocolares de comunicar que tenemos efectivamente funcionan y cuántas deberían ser repensadas. ¿Cuántos de los actos protocolares que hacemos efectivamente son comunicacionalmente impactantes y cuántos son porque no nos dio la creatividad ni el tiempo para pensar una forma distinta? ¿Cuál es el sentido, por ejemplo, de los grandes actos masivos o de las grandes movilizaciones cuando muchas veces acciones mucho más acotadas tienen un impacto mucho mayor? Yo les quería mostrar antes un ejemplo que no está acá, pero se los voy a contar porque me parece bueno. Hay una foto que les había traído que después se las alcanzo, que si hubieran visto era básicamente una persona mirando un cuadro y un cuadro prendido fuego. ¿Sí? El caso es el ejemplo de el director del Museo de Arte Contemporáneo de Casoria, que es un museo que está cerca de Nápoles. La situación contemporáneo es muy chico. Probablemente ustedes jamás hayan escuchado hablar de eso y no hubieran escuchado jamás hablar del Museo de Arte Contemporáneo de Casoria si no fuera por esta situación. El punto es que el hombre, en plena crisis de la Unión Europea, en el ciclo cuando Grecia se cae fuerte, el Estado italiano, empieza a recortar gastos. Uno de los gastos más fuertes que empieza a recortar es en cultura. Cuando empieza a recortar gastos en cultura, el Museo de Arte Contemporáneo de Casoria empieza a perder muchos subsidios. Cuando empieza a perder muchos subsidios, empieza a ser casi que difícil sustentarse. Recuerden, es un museo chiquito. Entonces el hombre hace lo que normalmente está preparado y capacitado para hacer. Primero hace una conferencia de prensa de esta. Llama a los medios de comunicación y comunica su repudio a las políticas de recorte de subsidios de Berlusconi. Bárbaro, hace esto. Y van los medios de Casoria y 2 medios de Nápoles. Después empieza a escribir cartas de lectores. Empieza a escribir como las cartas de lectores. Y me empieza a mandar cartas de lectores y manda a muchos diarios, algunos se las publican y otros no se las publican. Y el hombre sigue en la misma situación. Cuando ya el museo está a punto de cerrar, se le ocurre otra idea. Tenía ventaja el señor, que el Museo de Arte Contemporáneo de Casoria es contemporáneo, con el cual muchos de los artistas estaban vivos y muchos de los artistas eran amigos. Entonces los llama a algunos y les cuenta la situación del museo y le dice, eventualmente este museo va a cerrar, porque no tenemos recursos públicos. Tenemos 2 formas de hacerlo, o cerramos en silencio o cerramos con un grito público. Entonces le pide a uno de estos museos, a uno de estos artistas, que donen a su causa un cuadro. El hombre junta 10 cuadros, llama a una conferencia de prensa de vuelta, pone un bastidor con el cuadro, con el fondo del museo, cuenta lo que yo les estoy diciendo a ustedes y dice, mientras no tengamos respuesta del gobierno italiano, nosotros, por la donación de cada uno de los artistas, vamos a prender fuego un cuadro por hora hasta que el gobierno italiano nos atienda. Prende fuego el primer cuadro, prende con los pocos periodistas de Casoria, prende fuego el segundo cuadro con los periodistas de Casoria, mano de Nápoles, prende fuego el tercer cuadro con bastantes más, no llega a prender fuego el cuarto cuadro porque lo llama efectivamente el gobierno. ¿Cuál es un poco la moraleja? No salgan a prender fuego cuadros. Pueden decir, este tío es un loco. Pero el punto es, él probó las vías tradicionales y nadie está diciendo que esto no funcione más. Y que haya que prender fuego cuadro para todo. Pero que lo que sí llama la atención es que hay contenidos que son diferenciales. Y que hay creatividad y materia gris que a veces llama mucho más la atención. Y que uno por automatismo vuelve a usar estas pautas que no necesariamente no funcionan para todos, pero que si uno
le pone un poquito de cabeza y creatividad a ciertas cosas, en tiempo, con estas barreras de comunicaciones, tenés más chances de efectivamente impactar. Listo, gracias.